Eso es lo que querías, ¿verdad? El satanismo en su máxima expresión. Hay muchas bandas realmente satánicas. Watain, Sargeist, Beheaded, Gorgoroth, Dissection, y todas llevan su black metal más allá de la música. El satanismo es algo que los rodea, que forma parte de sus vidas. Y dicho en palabras del propio Eric de Watain, I think that Satanism has taught me to become who I am today. You know, it is the path of the one that challenges the norm or the kind of this kind of shell or this kind of prison that we are all born into. You know, that prison can be a family, it can be a society, it can be just the world at large, or any kind of system. You know, but to break free of that and to find yourself and to kind of elevate yourself above this sea of human beings that are just not asking any questions, or, you know, just following the same path as everyone else. To break free of that, I think Satanism has been an extremely important tool for me to kind of find my own way and be fearless, you know, to go where people usually don't go, and to be able to just light your own torch and head out into the darkness and see what is there. You know, discover it for yourself. Don't let anyone else tell you how to do it. You have to do it yourself. You know, and I think this and that's one of the most important roles that Satanism has played to me in my life, and that is still a very much an active and ongoing thing, you know. Then I also think that I have always been in search for a language to describe my experience of the world and my experience of life, and you know, the way that I approach it, and I have found that in the satanic tradition there is symbology, and there are archetypes that are very very closely related to how I have personally always perceived things, you know. So I've found in that tradition a way, a system through which to communicate with that reality, and to be able to explore it further, you know, because I think there is much more to life than what we see, you know, when we are born and when we grow up. You know, I think you have to. I think most people need I think it's very good to have a system to approach the unapproachable. You know, you need to you need to be pretty specific when you do that, and for me, Satanism has been the best way in that sense. Hoy vamos a hablar de una de las bandas más satánicas que existen, a tal punto de incluso hacer trabajos mágicos, rituales e iniciaciones, Behexen. Originarios de Finlandia, uno de los países donde más rige el black metal, el grupo se consolidó como una de las bandas más importantes de la escena de su país, con tan solo 5 discos publicados. A pesar de que el último fue lanzado hace 9 años, su presencia en la industria sigue pisando fuerte como lo hizo con su disco debut, Rituales Satanum. Por eso en el día de hoy te traigo 9 curiosidades sobre la banda Behexen. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. El nombre de la banda Behexen es una palabra en alemán antiguo y significa hechizar o atormentar. Aunque cuando empezó la banda en 1994 y hasta 1996 se hacían llamar Lords of the Left Hand, nombre que sacaron de una canción de la banda Samhain de Glenn Danzig, y bajo el cual sacaron su primer demo en 1995 titulado Reality is Evil. El grupo menciona que eligieron el nombre de Behexen cuando llegaron a la conclusión de que ya se usaba en la mayoría de los buenos nombres ingleses, así que decidieron usar uno germánico, y ese nombre específico les atrajo. Según el baterista Horns, al principio la banda fue un canal para su odio hacia todo, especialmente hacia el cristianismo y su rechazo a la música primitiva, pero más tarde las ideas y sus habilidades musicales evolucionaron, y para él ya no es tan relevante
centrarse en el anticristianismo, a pesar de seguir creyendo que el cristianismo sigue siendo algo muy dañino hoy en día y seguir odiándolo. Pero como el cristianismo se ha vuelto bastante irrelevante en la sociedad secular actual, al menos en Finlandia, ya no le hace mucho sentido escribir esas letras. A través de la realización personal, los trabajos mágicos ocultos y las iniciaciones, llega la gnosis, que me llevó a otro nivel mental, espiritual y físico, y eso es lo principal para mí. Curiosidad número 2. Algo que es de público conocimiento para cualquier persona que esté realmente metida en la música black metal es la rivalidad que hubo en un momento en los 90 entre la escena del black noruego y el black finlandés, ya que las bandas noruegas se vendían a sí mismas como las verdaderas bandas de black metal, como que todo lo demás era una copia de ellos. Y al igual que bandas como Impale Nazaren, Vehexen también estaba dentro de ese grupo de bandas que no se llevaba bien con la escena noruega. Algunas de sus declaraciones en viejas entrevistas fueron: la atención se ha centrado en payasos de circo como Satyricon, quienes están erróneamente conectados con el black metal. El hecho es que el black metal ya no es dominio exclusivo de los noruegos, si es que alguna vez lo fue. Hay bandas que se desenvuelven sin artificios, pero su éxito se ve opacado por el espectro de los noruegos que se cierne sobre ellos. Basta con mirar a Finlandia, con bandas como Beherit, Arkwad y Sargeist, Suecia con Wutain, Marduk y Niflheim, Judas Iscariot, Kralis o Bond de Estados Unidos, Deathspell Omega y Bluetooth Nord de Francia, e incluso Drudka de Ucrania. Todos ellos se mantienen mucho más fieles al black metal que cualquiera de sus homólogos noruegos más importantes, quienes con el tiempo olvidaron la esencia del género. En el caso de Vehexen, ha eludido las restricciones que les habría impuesto el título de black metal noruego, dándonos libertad musical y un verdadero camino satánico, sin la acusación de ser un truco. Hay black metal de mierda y hay black metal genial, aunque mayormente de mierda, pero me da igual de dónde venga. Lo más estúpido que veo es cuando la gente intenta usar la nacionalidad como gancho de venta, como por ejemplo Noruega. Pero realmente no tengo el tiempo ni el esfuerzo para sentarme y pensar en estos asuntos. No creo que sea muy importante que a Vehexen se le etiquete como finlandés. Claro que hay un gran amor por su país natal, pero eso no tiene nada que ver con lo que representa Vehexen. Curiosidad número 3. Rituale Satanum es el primer álbum de larga duración de la banda finlandesa. Su título es una burla al texto religioso de la fe católica, Rituale Romanum. La portada de este disco, a diferencia del relanzamiento de Dynamic Art Records, lleva el título escrito con letras alquímicas, mientras que en el relanzamiento está escrito en inglés. Werewolf, integrante de Satanic War Master y dueño del sello Werewolf Records, grabó la intro de este disco titulada The Summoning, además de incluir a Vehexen en varios splits y compilaciones del sello, originalmente titulado Black Order Productions. Horns, el baterista, menciona que si bien está satisfecho con el resultado final de Rituale Satanum, cree que las demos de las 3 canciones que terminaron en ese álbum aún suenan más fuertes y malvadas que las que se encuentran en el disco, y aún a día de hoy cree que el riff inicial de Sota es uno de los mejores que escribió alguna vez. Era una época caótica, mucha juventud frustrada, conflictos, rebeldía, y siempre había problemas con los locales de ensayo. También recuerdo que después de nuestra tercera demo grabamos material promocional para los sellos, que luego se filtró, y ese material se publicó como una cinta pirata titulada Support the War Against Christianity. Pero antes de que pudiéramos enviar ese material promocional a ningún sitio, recibimos una oferta discográfica del sello Sinister Figure, ya que habían escuchado nuestra tercera demo y les había gustado, y la aceptamos sin dudarlo, así que regrabamos 5 canciones de esa promoción junto con las 3 de nuestra demo y añadimos una canción nueva y una intro, y así nació nuestro álbum debut. Curiosidad número 4. Todos los miembros de la banda son satánicos declarados. Oat, el cantante de la banda, se autoproclama como un descendiente de Samael. Mi camino es el camino ardiente, a través de la oscuridad, a través de las puertas sangrientas de Lilith, hacia la iluminación de Lucifer. El ocultismo, la gran obra, es el eje central de toda mi vida, y la única razón por la que sigo aquí, y la única razón por la que Vehexen existe. En un ritual ceremonial en 2010 mi vida cambió cuando nuestra ama Lilith emergió. Me arrojó al pozo negro, del cual tardé más de un año en resurgir. Fue el bautismo y el renacimiento. Todo ocultista debe atravesar sus puertas sangrientas. Desde entonces he servido a Lilith, la otra cara de la estrella de Satanás, y a sus tropas. Somos la secta, la hermandad de Satanás, no solo una banda. Espero de verdad que todos estos mentirosos que usan el satanismo para provocar algún shock sean descubiertos algún día, de una forma u otra, y que los cuelguen fríamente en el árbol más cercano. Además de esto, Horns confirma que todos los miembros realizan trabajos mágicos, rituales y percepciones mágicas. Curiosidad número 5. El proceso de creación de Nightside Emanations, el cuarto disco de los finlandeses, según Oat, fue el más duro que experimentó, ya que la carga espiritual que derramó en él a nivel personal fue tan grande que a veces necesitaba recomponerse. Este es el primer disco junto a los guitarristas Grad y Jatraug, que se unieron al grupo en 2009. Jatraug, además de Vehexen, también toca en Horna, Sargeist y Black Stank, mientras que Grad toca en Dark Sonority, Mare y One Tail One Head. El tema We Burn with Serpent Fire incluye un solo de guitarra invitado por Gargantum, ex guitarrista de Vehexen.
El arte que adorna la portada de este disco es Lilith, la entidad a quien el grupo rinde culto. Fue pintado por Kay Leto y nació de un evento profundo que cambió la vida de Oath. Según el cantante, puso su propia sangre en la pintura de la portada, y no fue algo fácil de hacer. Siguió el proceso de creación de la pintura casi a diario, y así logró que quedara justo como él quería. Lilith es la primera esposa de Adán, pero debido a su naturaleza considerada rebelde, de afirmar ser igual a Adán y no estar por debajo de él, abandonó el Edén. Lilith es la reina de la sangre y la lujuria, y representa el aspecto femenino de Satanás. En palabras de Horns, en algunos casos, si no en la mayoría, se necesitan atravesar sus puertas sangrientas, lo cual es otro proceso iniciático que debe experimentarse personalmente. Según él, tuvo algunos sueños visionarios sobre ella cuando componía el disco, pero que aún no le reveló todos sus secretos. El baterista se encontraba en una situación muy profunda y deprimente cuando escribía el material para Emanations, mencionando que este álbum está lleno de una aura espiritual siniestra, algo que según él no se encuentra en ninguno de los álbumes anteriores, y en su opinión sigue siendo uno de los álbumes más oscuros jamás creados en Finlandia. Horns mencionó: esas corrientes oscuras nos acompañaron durante su creación y aún lo siguen haciendo. Curiosidad número 6. Debido a que Vehexen son abiertamente satánicos, se les preguntó acerca de la quema de iglesias que sucedieron en los 90, y ellos mencionaron: el black metal no fue solo una guerra musical contra el cristianismo, sino que, especialmente en el pasado, las palabras se convirtieron en acciones concretas. No voy a decir que esta acción directa esté mal, y es un hecho conocido que muchas iglesias se han construido sobre sitios paganos, así que, en ese sentido, no tienen derecho a estar allí, ya que son solo símbolos de opresión religiosa, así que puedo entender que a veces alguien quiera incendiarlas, y no tengo nada en contra de eso. Sin el cristianismo seguiríamos mucho más conectados con la naturaleza y con el medio ambiente, en lugar de ir en contra de todo eso. Sin embargo, ¿qué se logró realmente con tales acciones al final? No mucho. También se han incendiado algunas iglesias en Finlandia, pero simplemente las reconstruyen y los culpables terminan o en la cárcel o con serias deudas que pagar de por vida. La sociedad aquí se está volviendo cada vez más secular y cada vez más gente se aleja de la iglesia y de la religión. Así que, de todas formas, el cristianismo no tendrá mucho arraigo en el futuro. Las cosas no pintan bien para ellos. Curiosidad número 7. Además de Vehexen, Horns y Oath tocaron durante 11 años en Sargeist, que inicialmente nació como un proyecto en solitario del guitarrista Shatraug, líder de Horna. Shatraug les pidió que se unieran a Sargeist, ya que había echado a todos los miembros anteriores por aquel entonces, así que decidieron unirse y empezar a colaborar con él, debido a que llevaban varios años en contacto con él, desde mediados de los 90. Si bien los miembros no hablan mucho sobre los motivos de su salida, pueden decir que sus ideas sobre algunas cosas ya no coincidían, y no hubo drama ni nada parecido, sino que el cambio es inevitable, una parte muy natural de la vida. En Sargeist, Shatraug se encarga de todo, desde la música hasta las letras y la composición. En Vehexen, Horns compuso toda la música hasta el disco Nights and Emanations. En ese álbum cada miembro aportó lo suyo y trabajaron juntos para lograr el resultado final. Horns dijo: tengo buenos recuerdos de mi época en la banda. Hicimos algunos buenos álbumes, y si no hubiera sido por la gira de Sargeist, no habríamos conocido a Gruat en 2009, quien finalmente se unió como guitarrista a Vehexen, así que ese es el legado de esa banda para mí. Lo mismo pasó con Horna. Infection, el actual guitarrista de Vehexen, es miembro de Horna desde 2009 hasta la actualidad. Curiosidad número 8. Vehexen no da muchos conciertos en vivo, pero siempre que lo hacen, dicho en sus propias palabras, es una actuación sucia, repugnante y primitiva con intensidad. En uno de sus conciertos ofrecieron ratas muertas al público, mencionando que es solo un pequeño ejemplo de lo que las personas pueden esperar, ya que sus conciertos son más bien un ritual, que de hecho lo son. Desde su perspectiva, la banda comenta que un concierto de black metal nunca se hace solo por tocar, también debe haber otros elementos. Nos apegamos a las tradiciones con cuero, púas, túnicas, pintura corporal y sangre, y podemos usar cualquier cosa que nos resulte estimulante. El satanismo es el fundamento de nuestra vida y nuestra fuente más importante. Sale de nosotros a todas partes y nos seguirá hasta la tumba. La música es lo de menor importancia. La música solo existe para fortalecer nuestro mensaje satánico. Cuando llegue el momento en que ya no podamos tocar más música, la parte más importante del black metal seguirá siendo para nosotros el satanismo. Curiosidad número 9. En su juventud, Horns empezó a leer libros sobre temas sobrenaturales, misterios y terror, especialmente Weird Tales, Lovecraft, Necronomicon y cosas similares. Un poco más tarde encontró el Anticristo de Nietzsche y material básico sobre el ocultismo como la Biblia satánica, la Bruja satánica, Satanás habla y demás libros parecidos. Pero también Blavatsky, Alice Bailey, Crowley, Julius Evola, Phil Hine y demás autores. Y luego las primeras publicaciones de Xazar, también libros sobre cualquier tema con enfoque ocultista en general, y casi todo sobre el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Folletos, escritos y publicaciones de diferentes organizaciones satánicas o paganas, como la ONA, el libro tibetano de la muerte y también de la vida y la muerte, y material sobre las antiguas tradiciones egipcias, además de también leer sobre las runas. Las religiones y las sectas le fascinan y según él, son lo que inspira todo lo que le resuena. Él en particular
ya no lee tantos libros como estos actualmente, pero practica magia y realiza trabajos siempre que tiene una buena razón y tiempo para hacerlo.